Las deudas, el reparto de ager publicus y los derechos políticos de los plebeyos son los tres grandes problemas que lleva Roma arrastrando desde casi la fundación de la República y que la invasión gala agravará. El intento de golpe de estado de Marco Manlio Capitolino desató un periodo de anarquía política en el que un reducido sector de la plebe peleó por hacerse con un puesto en la mesa del poder romano. Hoy, en Roma Eterna, viviremos los 17 años posteriores a la muerte de Marco Manlio Capitolino, años que cambiarán para siempre la vida política de Roma. La República no volverá a ser lo mismo. Se aprobarán al final de este programa las famosas leyes Licinio Sextias, así que coge algo para beber porque vas a necesitar hidratarte y comenzamos. Programa 50, madre mía, programa L, para que nos entiendan nuestros amigos romanos. Hoy toca retomar la historia de la República tras la charla del programa anterior con Jesús Sánchez Alguacil, un programa súper interesante y que si no has escuchado estás tardando en ir a escucharlo. Hoy toca, como te decía en la introducción, abordar otra vez problemas sociales en Roma, otra vez vuelven a estallar los conflictos. El reparto de tierras, las deudas, los derechos políticos, estos tres problemas van a ser el principal eje sobre el que se moverá todo el programa de hoy. Pero tenemos que aclarar cosas antes de meternos en harina. Aunque las fuentes hablan mucho de estos temas, Tito Livio explica en detalle todo esto, no olvidemos que desde que pasaron las cosas que se narran hasta la vida de los historiadores romanos, hasta principios del siglo III, cuando empezaron a escribir la historia, Fabio Pictor, por ejemplo, ha pasado mucho tiempo. Tito Livio construye un relato para explicar los motivos de lo sucedido, pero cae en el error, como cae en el resto, en modernizar conscientemente la leyenda a través de anacronismos relativos a la organización económica y social de la Roma de los siglos V y IV a.C. Por ejemplo, cuando Tito Livio habla de conceder la ciudadanía romana a los pueblos que Roma va venciendo, le está dando un valor a la ciudadanía romana que no se corresponde con el valor que tenía en la época arcaica, en la época que está narrando. Ni de coña ser ciudadano romano era lo mismo en el siglo I que en el siglo V. Lo que hacen los historiadores es modelar el relato de las luchas políticas a partir de las experiencias vividas más recientes. En el programa de hoy, sin ir más lejos, vamos a ver cosas que en el futuro veremos otra vez. Porque estos relatos nos recuerdan sobre todo a la historia de los Gracos, aunque por supuesto los problemas del siglo V y IV también eran en gran parte los del siglo I. La tierra y las deudas fueron motivos de lucha durante toda la historia de Roma, es una constante. El descontento de los plebeyos venía determinado por el hecho de que las tierras públicas, de las que dependían para sobrevivir, eran controladas y ocupadas permanentemente por las familias más ricas y por sus clientes. Los pobres se veían obligados a endeudarse para poder sobrevivir, y eso no hacía más que agravar sus problemas. Endeudarse es pan para hoy y hambre para mañana. Esas deudas eran consecuencia directa de la pobreza y de la escasez de tierras, provocando la situación de servidumbre a la que se vieron sometidos muchos plebeyos. No estamos hablando de endeudarse para comprarse un coche o un iPhone, estamos hablando de endeudarse para poder comer, para no morir. Y piensa de dónde venimos. En el relato que estoy contando de la historia de Roma ahora mismo, los galos acaban de irse hace poco. Independientemente de si destruyeran Roma o no, posiblemente lo que sucedió es que los campos colindantes se vieran arrasados. Durante meses, un ejército hostil estuvo viviendo de los productos de la tierra y eso debió ser catastrófico para la gente que dependía de esa tierra para sobrevivir. Los campesinos más pobres debieron perderlo todo y se tuvieron que endeudar para no morir. De ahí que se intensificaran los efectos de las deudas y de la servidumbre por deudas, porque si no puedes pagarlo, estás francamente jodido. Capitolino, en el relato que nos han contado, consiguió un apoyo enorme de la plebe, y su eliminación no resolvió la crisis. En este caso, muerto el perro no se acaba la rabia. Y eso va a estar presente durante todo el programa. Y como las fechas bailan más que yo con medio cubata, lo primero que tenemos que hacer es situarnos. Viajamos directos al 384 a.C.,
Marco Manlio Capitolino abandonó la partida y parece que las cosas, según cree la élite, vuelven a su cauce, los patricios pueden volver a respirar y las cosas en Roma están tranquilas. Nos cuentan que lo que sucedió después, pocas semanas después, es que la gente empezó a recordar las cosas buenas de Capitolino. No hay nada mejor que morirse para que te recuerden con cariño. La gente empezó a echarle de menos. Ese año Roma sufrió una epidemia muy grande y, como consecuencia de esa epidemia, una escasez de alimentos fruto de no trabajar los campos por la enfermedad. Y la gente lo que hizo fue: ¡ay, madre mía, que hemos matado a Capitolino! Hemos profanado con la sangre del Salvador el Capitolio y los dioses se sienten insultados. ¡Ay, mi madre, que hemos alterado la paz con los dioses! La Pax Deorum, los dioses están castigando a los romanos por esto. Seguramente, aunque no nos lo cuentan, se hicieran toda una serie de rituales para restablecer la paz con los dioses. No lo dicen, pero lo podemos intuir. Los romanos eran así de escrupulosos con la religiosidad. Al año siguiente, en el 383, vuelven los volscos, vuelven a dar la vara, no se cansan los volscos, pero es que además ahora también se han unido las colonias de Circellos, Bélitras y Lanubio. Circellos y Bélitras sí que nos cuentan que estaban preparando cositas, eran sospechosas de levantarse en cualquier momento, pero lo de Lanubio fue una auténtica sorpresa. Te aviso que en el programa de hoy no voy a entrar en desgranar conflictos militares, no voy a entrar en batallas, salvo en una, porque ya nos vamos acercando a una época, están muy cerca las guerras samnitas y ahí vamos a tener sobredosis de cosicas bélicas. Así que hoy el protagonismo lo tendrá el problema social, el problema político y la que se va a liar por todo esto. Pero como estamos siguiendo cronológicamente, en el 383 Roma no pudo sacar al ejército porque estaba todavía recuperándose de la pandemia del año anterior y eso lo que hizo fue que los enemigos de Roma se envalentonaran. Dijeron: oye, esta gente no sale a pelear con nosotros, esta gente está acojonada. El Lacio era como el parking del Ponaeri, era eso como el parking de tu discoteca marronera favorita. Te descuidas y te revientan en el Lacio. Si ya estaban Circellos, Bélitras y Lanubio a la gresca, después se les unió Praeneste. Ese año 383 fue un año guapísimo para darse de tortas en el Lacio, fue una maravilla. Y al año siguiente, al 382, empezaron las maniobras. Roma envió tropas a Bélitras y posteriormente, en el año 381, Roma declaró la guerra a Praeneste, ya que los prenestinos y los volscos tomaron al asalto la colonia romana de Sátrico. Es un poco lío, pero ya verás tú que vamos a pasar muy por encima de los conflictos bélicos porque no dejan de ser completamente inventados, pero vamos a pasarlo de manera divertida. Los romanos estaban súper indignados por el asalto a Sátrico, estaban ofendidísimos y eligieron de entre los tribunos militares de ese año a Marco Furio Camilo. Era sexta vez elegido tribuno militar y en ese momento, si hacemos caso a la cronología aceptada que nos dice que Furio Camilo nació en el año 446, ese hombre tenía ya 65 años. Estaba de vuelta de todo. Ya le daba todo igual. Es más, tenía la intención de renunciar por razones de salud, pero el pueblo le dijo que ni de coña. No. Los viejos roqueros nunca mueren, las leyendas no se retiran y tú, Marco Furio Camilo, vas a guerrear hasta que la palmes. Yo me imagino a ese Furio Camilo, señor mayor ya: déjame, que estoy viendo aquí a Juan y medio. Y los senadores: venga, señor, tire, dándole con una vara, tire, a la guerra. En el fondo a Camilo, aunque el peso de los años se notaba en sus huesos, en su cuerpo, la guerra le daba sabrosura, la guerra le iba a la marcha, le iba al piqui a Marco Furio Camilo. Y se le designó por decreto que fuera él el encargado de llevar la campaña contra los volscos y los pranestinos que estaban en Sátrico. Lo único que se dejó a sorteo fue el tribuno que le acompañaría como ayudante, como segundo al mando, aunque realmente eran el mismo cargo. Le tocó a Lucio Furio Medulino ser su acompañante. En algunas fuentes he encontrado que solo se referían a él como Lucio Furio, y eso puede dar lugar a confusiones, ya que más adelante habrá un Lucio Furio cónsul y es Lucio Furio Camilo, el hijo de Marco.
Esto puede ser un follón de nombres, y para evitar la confusión de furios, en este programa llamaré a Furio Camilo, Camilo, y a Lucio Furio, el otro tribuno, Medulino. Se hicieron todos los preparativos, se alistaron 4 legiones de 4.000 soldados cada una, según Tito Livio, y las tropas romanas marcharon por la Puerta Esquilina en dirección a Sátrico. La Puerta Esquilina está donde actualmente está el Arco de Galieno, en Roma, y se puede ver en la Piazza Manfredo Fanti. Es un lugar que está un poco escondido, cuando vayas a Roma, así entre edificios, a pesar de que está muy cerca de la estación de Termini, está muy escondido entre casas, de repente te lo encuentras y dices, uy, ¿y esto? ¿Esto qué es? Pues más o menos por ahí, Camilo y Medulino marcharon al frente de las tropas romanas. Ambos tenían conceptos diferentes de cómo llevar la guerra. Camilo era perro viejo, Camilo optaba por la calma, la moderación, hacer que el enemigo mostrase sus cartas primero y luego ya obrar en consecuencia, pero Medulino era joven, era ambicioso, tenía hambre de gloria y le perdían las prisas. El enemigo que hizo, sacar las tropas y desafiar a los romanos. Pero Camilo no quería caer en esa provocación. Camilo sabía que era una trampa. El problema es que el ambiente en el campamento se estaba caldeando por momentos. Ya lo hemos visto más de una vez. El enemigo insultando y los romanos impacientándose, los romanos queriendo combatir, y Medulino el primero. Medulino increpaba a Camilo. Camilo, no podemos contener la fogosidad de los soldados, y el enemigo, cuya moral hemos engrandecido con nuestras vacilaciones, nos insulta con una insolencia que ya no se puede tolerar. Cede y deja que no se imponga tu criterio para así obtener una rápida victoria. Camilo no estaba para nada de acuerdo con la estrategia de Medulino y se remitía a su propia historia. A ver tú, chaval, ¿con quién has empatado para venir aquí a darme lecciones de estrategia militar? Soy Camilo. Si Camilo te vacila, tú te callas y lo asimilas. Pero ambos tribunos eran del mismo rango. Por mucho que Camilo fuera una leyenda, Camilo y Medulino eran iguales. Y Camilo optó por no obstaculizar a su colega. Así que dijo, bueno, vale, me pongo en retaguardia con tropas de reserva, me coloco en una posición elevada, veo el combate, no voy a intervenir, no me voy a poner en medio, a ver qué pasa. Camilo ya sabía lo que iba a pasar, porque, como bien dice el dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo, y Camilo sabía que el desastre se mascaba. Las tropas formaron a las órdenes de Medulino, atacaron con ganas, y nada más chocar las armas contra el enemigo, este retrocedió. Pero no retrocedió por miedo, lo hizo con toda la intención del mundo. El campo de batalla no era plano, el campo de batalla tenía una pendiente entre la línea romana y el campamento enemigo, favorable al enemigo, y lo que se hizo fue el viejo truco, la vieja confiable, de fingir una retirada. Una vez más, los romanos caían en la trampa más vieja de la historia de la estrategia militar y persiguieron desordenadamente al enemigo. Enemigo que retrocedía, hacía el cangrejito, cangrejito, cangrejito. Los fue arrastrando a terreno favorable. Y cuando estuvieron en el punto exacto que querían los enemigos, se comieron la emboscada regada con garum. El grueso del ejército volsco apareció de repente saliendo del campamento y provocó la desbandada de los romanos. Camilo, que estaba siendo testigo de todo, ordenó que le subieran a un caballo y marchó al frente con las tropas de reserva. A medida que se acercaba al frente se encontraba con soldados que huían y directamente les increpaba. «Esta es, soldados, esta es la lucha que pedisteis. ¿Quién es el hombre o el dios al que podáis echar las culpas de vuestro comportamiento? Vuestra es aquella temeridad y vuestra esta cobardía. Después de haber seguido a otro jefe, seguid ahora a Camilo y venced, como soléis hacerlo cuando estáis a mis órdenes. No miréis ahí, no miréis al campamento. Nadie de vosotros tendrá cabida allí si no es como vencedor». La vergüenza contuvo la desbandada, y todos pusieron de su parte para vencer, incluso el tribuno Medulino, que tuvo que agachar las orejas y reconocer que se había pasado de listo, y arrimar el hombro, porque es que, si no lo hacía, sabía que la que le iba a caer iba a ser pequeña. Los volscos se acabaron dispersando, la batalla fue sencilla, como suele ser en estos relatos, de repente Roma vence automáticamente, como un auto-win. Los volscos se dispersan y se capturaron muchos prisioneros.
Al hacer recuento de los prisioneros, fueron reconocidos algunos tusculanos, que inmediatamente fueron separados del resto y llevados a presencia de los tribunos. Camilo y Medulino estuvieron interrogándolos, seguramente a hostias, hasta que confesaron que habían combatido por decisión oficial. ¿Decisión oficial? ¿Túsculo había enviado un contingente de tropas a ayudar a los volscos? Entonces Camilo empezó a procesar. A ver, Túsculo era aliada de Roma desde los tiempos de la batalla del lago Regilo, desde el 496. A Camilo inmediatamente se le encendieron todas las alarmas. Si Túsculo realmente ha enviado a estos a pelear, significa que igual está preparando la guerra. Y si está preparando la guerra es un problema, porque Túsculo está muy cerca de Roma, está a 25 kilómetros de Roma. Así que sin tiempo que perder, llevó inmediatamente a los prisioneros a Roma para que el Senado tuviera conocimiento de lo que se estaba cociendo. Medulino se quedó al mando del campamento y del ejército, y Camilo, a uña de caballo, se dirigió a Roma. Una vez en el Senado, es fácil imaginarse lo que sucedió. Se declaró inmediatamente la guerra a Tusculum porque se debía dar el primer golpe antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que me des tú una bofetada, te voy a dar yo 7 patadas. Así actuaba Roma. Se encargó a Camilo que dirigiese la campaña y se le pidió que designase a un compañero de entre sus colegas tribunos para que le ayudara. Y en contra de lo que todo el mundo esperaba, Camilo eligió a Medulino. Esto salvó la vida a Medulino, de momento, porque le ayudó a limpiar su nombre tras el desastre que fue caer en la emboscada, y a Camilo además le granjeó más gloria, porque la gente dijo, oye, mira lo que majo Camilo, que tiene a un inútil ahí, y no lo abandona, está con él, no se deja a nadie atrás. Y Camilo se dirigió inmediatamente hacia Tusculum. Y lo que viene ahora, no sé si es la mayor recogida de cable de lo que llevamos de podcast, o que los prisioneros se habían inventado lo del mandato oficial, porque también hay que tener en cuenta que si estaban siendo interrogados, más que posiblemente fueran interrogados a hostias, y cuando te están dando de hostias, confiesas todo. Y lo que sucedió es que las tropas romanas fueron penetrando en territorio tusculano, y lo que vieron fue normalidad absoluta. Nadie huía a su paso. Nadie había dejado sus labores, estaba ahí la gente cultivando los campos, los pepinos, las puertas abiertas de par en par, salió gente vestida de civil a recibirles, se les dio de comer a los soldados y todo estaba como un día normal. Las puertas de las casas abiertas, las tiendas funcionando tranquilamente, artesanos trabajando, la gente haciendo su vida normalmente. Esto sorprendió a Camilo y a los soldados romanos. En plan, ¿esto? ¿Pero qué está pasando aquí? Es posible que Túsculo, viendo lo que se les venía encima tras la derrota en Sátrico, intentaran disimular a lo bestia. Me imagino a un carnicero dando tajos al aire, haciendo como que corta un trozo de carne inexistente, mientras mantiene una sonrisa forzada, mientras pasan los romanos, hola, buenos días, tac, tac, cortando, y no hay carne. Camilo, extrañado, pidió que una delegación de Túsculo fuera a Roma inmediatamente a dar explicaciones a ver qué había pasado ahí. Y por suerte para Túsculo, las explicaciones convencieron al Senado. Aunque no sepamos realmente lo que pasó, si se recogió cable o si los prisioneros mintieron, lo que nos cuentan las fuentes es que hubo paz entre Roma y Túsculo, y poco tiempo después se le concedió a Túsculo la ciudadanía romana. Recuerda que en aquella época la ciudadanía romana no era un premio tan valioso como si lo era en tiempos de Tito Livio, así que eso es un poco flipada, pero puede darnos a entender, si no fuera la ciudadanía romana otra cosa, para que Roma fuera ampliando su territorio poco a poco. A base de colonias, a base de acuerdos, fue ampliando su territorio. Camilo abandonó el cargo cuando le tocó, y para el año 380 se eligieron nuevos tribunos militares. Ese año volvió el run run del tema de las deudas, ese año se hizo necesario que los censores hicieran su trabajo y certificaran las deudas, las cantidades adeudadas, para evitar que los acreedores se pasaran de listos con la gente. Para llevar a cabo esa tarea fueron nombrados censores Cayo Sulpicio Camerino y Espurio Postumio Regilense. El trabajo de los censores, por desgracia, fue interrumpido por una oportunísima muerte de Espurio Postumio. Esto provocó que Sulpicio tuviera que dimitir, se tuvieran que elegir censores nuevos,
pero por un defecto de forma no especificado, hubo un error en su nombramiento y los nuevos censores no pudieron ocupar el cargo. No se permitió una tercera elección porque la gente decía que por tercera vez elegir censores quizá es demasiado, vamos a alterar la paz con los dioses, vamos a dejarlo ahí. Los tribunos de la plebe vieron que lo que se estaba haciendo ahí era intentar bloquear la auditoría, entre comillas, de las deudas y no se quedaron callados. Consideraron que era una maniobra trapera que lo único que intentaba era evitar que se certificaran esas deudas. Piensa que a los acreedores que van a mala fe no les interesa que las deudas se sepan. Nunca les ha interesado que se sepa cuál es el montante exacto. Porque si aflora quién y cuánto se debe, por un lado se limita la capacidad de exprimir más y por el otro saldría a la luz que una parte de la población romana estaba hundida por la otra. Los tribunos de la plebe empezaron a denunciar lo que llevamos muchos programas sospechando, que las guerras eran simples pretextos para mantener a la plebe alejada de la ciudad. De Ancio a Sátrico, de Sátrico a Bélitras, de allí a Túsculo, latinos, hérnicos, praenestinos, guerras, guerras movidas por el odio a los ciudadanos romanos más que el odio al enemigo. Decían los tribunos de la plebe que el auténtico fin de tantas guerras no era ampliar territorio romano, era desgastar a la plebe bajo las armas, no dejarle tener tiempo de acordarse de la libertad, o que no tuviera tiempo de asistir a una asamblea en la que escuchar de vez en cuando la voz de un tribuno tratando acerca de sus problemas. Y el clima se iba calentando, chup chup, otra vez. Los tribunos de la plebe además no iban a consentir que ningún ciudadano romano fuese adjudicado a causa de las deudas. Se empezó a cocer otra sedición, pero en este momento llegaron noticias de que los prenestinos habían salido de su ciudad y estaban cada vez más cerca de Roma. Los tribunos de la plebe seguían inflamando los ánimos y los prenestinos, como no se encontraban con oposición, iban tirando. Como quien se mete al agua, metes un pie, metes el otro, hasta el muslo y te metes entero. Fueron arrasando los campos colindantes y se plantaron ante la Puerta Colina. Y si antes te hablé de la Puerta Esquilina, ahora toca localizar en el mapa la Puerta Colina. Esta es un poco más complicada. La Puerta Colina de los muros servianos estaba en la esquina de lo que hoy es la Vía Goito y la Vía 20 Settembre, donde está ahora un mamotreto enorme, un palacio, el Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno italiano. Está muy cerquita de Termini, donde te enseñé en el programa anterior de la República, donde había un tramo de los muros servianos. Es más, si estás mirando ahora mismo Google Maps, buscando la calle 20 de septiembre y la Vía Goito, verás que está muy cerquita de ese punto del cual te hablé. Si trazas una línea desde esos restos hacia esa esquina, se hace el tramo perfecto. De esta puerta salían la Vía Nomentana y la Vía Salaria, y es muy importante la Puerta Colina durante la historia de Roma. Aníbal acampó cerca de esta puerta. Lars Porsena también estuvo por aquí. La batalla de la Puerta Colina también será muy importante. Es la batalla que decide del lado de Sila la primera guerra civil romana. En el año 82 a.C. combatieron ahí los partidarios de Cayo Mario y Sila. La puerta se derribó en el año 1872 y fue una auténtica tragedia. Fue una pérdida terrible para la historia. Pero bueno, antes de que me pierda en el dolor, en la melancolía por la pérdida de vestigios arqueológicos y vestigios históricos tangibles, no olvidemos que los prenestinos se estaban acercando. Y el desconcierto entre los romanos fue enorme. Pero jugaron la carta que se suele jugar siempre, la dictadura, para que todo el mundo obedeciera sin rechistar, mientras que los enemigos, en lugar de asaltar Roma, lo que hicieron fue acampar muy cerca de un lugar que seguro que recuerdas y que es el río Alia. Desde ese lugar tan simbólico, porque es el lugar en el que los romanos fueron derrotados lamentabilísimamente por los galos, los prenestinos se jactaban de tener al pueblo romano completamente atemorizado. Pero los romanos fueron para allá y los prenestinos no aguantaron ni media carga de caballería. Al primer choque de armas huyeron y sus filas se rompieron. El dictador que fue nombrado para esa campaña, Tito Quincio Cincinato, empezó a recuperar terreno
Se lió como tú cuando dices no, hoy no salgo y acabas a las 9 de la mañana gateando volviendo a casa, y fue tomando campamentos enemigos, ciudades enemigas, y acabó dejando el cargo a los 19 días tras tomar 2 campamentos enemigos y 9 ciudades al asalto. En 19 días. Claro que sí, Tito Quincio. 9 no, 27 ciudades tomaste. Y con esta flipada del dictador tomando tropecientas ciudades, nos vamos acercando poco a poco al evento que marcará para siempre la República Romana y lo cambiará todo. Pero antes, déjame que te recuerde una cosa. Roma Eterna es un proyecto gratuito. Es un podcast que pretende abarcar la historia de Roma desde el principio hasta el final, desde la historia mítica de Eneas huyendo de Troya y desembarcando en las costas de Italia hasta la caída de Constantinopla. Pero para poder completar el viaje, necesito tu ayuda. Roma Eterna te pide tu colaboración. Puedes apoyarme gratuitamente porque este es un podcast gratuito. Puedes hacerlo suscribiéndote en iVoox y formando parte de los Lobos de Roma. Con tu suscripción gratuita recibirás una notificación cada vez que yo mande un mensaje a la comunidad o cada vez que suba un audio, y así no te perderás nada. Pero además puedes, si así lo deseas, entrar a formar parte de la Guardia Pretoriana de Roma Eterna. Desde 1,49 euros al mes o al cambio según tu país, podrás suscribirte en el botoncito azul de iVoox y apoyarme mensualmente. Pero si no quieres o no puedes aportar mensualmente y quieres hacer una aportación puntual, puedes hacerlo en la plataforma Ko-fi, de la que te dejo un enlace aquí abajo en la descripción de este audio, y con la que me invitarás a un chupito de garum o a un chupito de posca, que yo me beberé encantado a tu salud. Roma Eterna te necesita para seguir creciendo, porque sin ti nada de esto tiene sentido. Y así llegamos al año 378. Vuelve a haber malestar social con respecto al tema de las deudas. El año anterior que nos hemos saltado, el 379, no pasó nada remarcable, y ese malestar se volvería a tapar como se ha tapado siempre, con otra guerra. Ese año, eso sí, los tribunos de la plebe lograron que mientras durase la guerra, nadie pagase tributo, y que no se celebrase ningún juicio por deudas. Pero al acabar esa contienda, que fue casualmente contra los volscos, los procesos judiciales se retomaron, y encima la plebe tuvo que endeudarse todavía más, porque se implantó un impuesto para pagar la muralla, los muros servianos que se estaban construyendo. La plebe, asfixiada por las deudas, eligió para el año 377 como tribunos militares exclusivamente a patricios. Patricios que parecía que volvían a monopolizar tanto el poder económico como el poder político. Ese año, el 377, hubo guerra contra los latinos, hasta el punto que tomaron la ciudad de Túsculo, pero rápidamente fue recuperada por los romanos. Los conflictos militares, como te he dicho antes, son secundarios en este programa. Lo importante es lo que se estaba cociendo en Roma. Cada día iba en aumento la violencia patricia contra la plebe, una plebe que era cada vez más miserable. Incluso los plebeyos más adinerados se habían resignado y ni se presentaban ya a ninguna magistratura. Parecía que el cepo patricio se cerraba sobre la plebe. Pero un suceso, en apariencia poco importante, cambiaría para siempre la República Romana según las fuentes. Esto que te voy a contar ahora transformaría para siempre las estructuras sociales y económicas del Estado romano y desembocó en la creación de una nueva clase dirigente. Nos cuentan las fuentes que un patricio poderoso llamado Marco Fabio Ambusto, respetado tanto por los de su clase como por la plebe, ya que no era para nada del grupo patricio que podríamos llamar núcleo duro, porque recuerda que cuando hablo de patricios no estoy englobando a todos, por supuesto que había de todo como en botica, y también había patricios favorables a los derechos de la plebe. Este señor tenía 2 hijas, y ambas estaban casadas. La mayor estaba casada con Servio Sulpicio, un patricio de los más poderosos y tribuno consular ese año 377. Y la pequeña estaba casada con Cayo Licinio Estolón, un hombre brillante, pero que tenía un problema: era plebeyo. El no haber hecho ascos a que su hija se casara con un plebeyo le había granjeado a Fabio el favor de la plebe. Pues un buen día, las hijas de Fabio estaban en casa de Servio Sulpicio, el marido de la mayor. No he encontrado los nombres de estas hijas, pero sospecho
que la mayor sería Fabia Mayor y la menor Fabia Minor. Pues estaban tranquilamente y Fabia la menor se quedó flasheada cuando el lictor de Sulpicio, cuando se retiraba del foro a su casa, golpeó la puerta con su vara. Su hermana, Fabia la mayor, se rió de ella. Y Fabia la menor, herida en su orgullo, le dijo a su padre que estaba tremendamente dolida porque en su casa no podía tener los mismos honores que en la de su hermana. Marco Fabián Busto consoló a su desolada hija y le prometió que pronto vería en su casa los mismos honores que veía en la de su hermana, y movido por esa promesa, empezó a tramar cositas. Se juntó con su yerno, Cayo Licinio, y con otro joven brillante y ambicioso a la par que plebeyo, llamado Lucio Sextio. Los tres se pusieron a trabajar con un objetivo en mente. Roma debía cambiar y Roma debía dar cabida a los plebeyos en las más altas magistraturas. Y para eso hacía falta entrar en la carrera política. El plan de estos tres no era reventar Roma desde fuera, no era hacer una secesión, no era rebelarse violentamente contra el Estado, era entrar y cambiar el Estado desde dentro. Y el primer paso era presentarse Cayo Licinio y Lucio Sextio a tribunos de la plebe. Fueron elegidos y nada más asumir el cargo, hicieron públicos 3 proyectos de ley que fueron un auténtico misil para los patricios. El primero obligaría a los acreedores a descontar del principal adeudado lo que ya se había pagado en intereses y que el resto de la deuda fuese abonada en 3 años por partes iguales, una especie de refinanciación de la deuda. El segundo proyecto era prohibir que nadie fuese propietario de más de 500 yugadas de tierra. Y el tercero fue prohibir la elección de tribunos militares, restablecer la elección de los cónsules y que obligatoriamente al menos uno de esos cónsules fuese plebeyo. Estas medidas son unas medidas duras y que sin duda iban a provocar enfrentamientos. Licinio y Sextio eran plenamente conscientes de que estaban atacando donde más dolía: tierra, dinero y honores. Los patricios estaban aterrorizados y empezaron a sobornar al resto de tribunos de la plebe para que vetaran todas las proposiciones de ley que hicieran Licinio y Sextio. Vetaban cualquier cosa que propusieran Licinio y Sextio, todo. Lucio Sextio, después de haber sido convocada en vano repetidas veces la asamblea y sufrir el veto de los compañeros que estaban sobornados por los patricios, se volvió a ellos y les dijo: «Está bien, puesto que se quiere que tenga tanta fuerza el veto, con esa misma arma defenderemos a la plebe. Vamos, senadores, fijad la fecha de los comicios para la elección de tribunos militares. Yo personalmente me encargaré de que no os guste la palabra veto, esa palabra que ahora con tanto regocijo habéis oído cantar a coro a vuestros colegas. Digo vuestros porque no son nuestros colegas, esos tribunos son más vuestros que nuestros». Sextio no iba de farol. Sextio los tenía como cocos y empezó a vetarlo todo. Vetó todos los comicios, salvo la elección de ediles y tribunos de la plebe, claro. La política romana cuentan que se paralizó. No se permitió elegir a ningún magistrado curul. Eso sí, como se permitía la elección de tribunos de la plebe, se fueron reeligiendo año a año a Licinio y a Sextio como tribunos de la plebe. Esta paralización de la política se prolongó, según Tito Livio, 5 años y según Dionisio fueron 10 años. Así que como las fechas bailan, vamos a saltar directamente al año 370. Ese año la cosa estaba calentita con los colonos de Belitras, así que los tribunos de la plebe consintieron que se celebrase comicio para elegir tribunos militares. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Permitieron que se llevara a cabo esa guerra, una guerra que fue un fiasco porque se intentó que fuera una campaña rápida, pero no tuvo éxito. No. Y se fue alargando. Esa campaña de Belitras, ya verás que se irá alargando durante los años. En el 370 se manda un ejército, en el 369 se manda otro que no consigue acabar con el conflicto, y aquí, mientras en Belitras hay un asedio que se va alargando, lo que nos interesa
es lo que está pasando en Roma. Sextio y Licinio, por estas fechas, calculamos que ya habían sido reelegidos tribunos de la plebe 8 veces consecutivas. Marco Fabio Ambusto, el patricio que estaba en la sombra, había sido elegido tribuno consular ese año, y el plan seguía su curso, todo andaba perfectamente. Él, públicamente, Marco Fabio Ambusto, declaraba su apoyo incondicional a las leyes que presentaban Sextio y Licinio, y poco a poco la oposición entre los colegas tribunos de la plebe se iba reduciendo, y parecía que el plan crecía y que el plan estaba cada día más cerca de cumplirse. Cuentan que iban muy sobrados, Licinio y Sextio, y que hacían comparecer a los patricios más notables y les agobiaban a preguntas sobre las leyes y hablaban directamente al pueblo. Ponían a un patricio ahí delante, le increpaban, le hacían preguntas y luego lanzaban un discurso. ¿Tendrás la osadía, patricio, de permitir que a la plebe se le asignen 2 yugadas y tú quedarte con más de 500? ¿Tendrás la osadía de poseer las tierras de casi 300 ciudadanos? ¿Te parece bien que la plebe entregue su libertad por no poder pagar las deudas? ¿Estás orgulloso de que en tu casa haya una cárcel privada? Pueblo de Roma. Los patricios no dejarán jamás de ocupar las tierras, ni dejarán jamás de aplastaros con la usura, a no ser que elijáis de entre los vuestros a uno de los cónsules. Es la única manera de que se pelee por vuestra libertad. Olvidaos de nosotros, los tribunos de la plebe. El mando supremo no se puede igualar con ser un tribuno, y el poder de veto no se puede igualar al poder supremo. Sin participación en ese poder, nunca la plebe estará en igualdad real con los patricios. Algunos diréis, pero si ya hay plebeyos que fueron tribunos militares con poder de cónsul, y yo os diré, ¿habéis olvidado de que pasaron más de 40 años hasta que se eligió al primer plebeyo como tribuno militar con poder consular? Hay que conseguir mediante una ley que uno de los 2 cónsules sea plebeyo. Y no sirven las excusas de que no hay hombres idóneos para las magistraturas curules, porque la valía, pueblo de Roma, no viene marcada por el nacimiento. ¿O es que Publio Licinio Calvo, el primer plebeyo tribuno militar, lo hizo mal? ¿Y los que vinieron después? ¿Y los cuestores? ¿Acaso se rompió Roma? Aquí sigue, más fuerte que nunca. Hemos sobrevivido incluso a los galos. A los plebeyos nos falta el consulado. Alcanzado ese objetivo, entonces, y sólo entonces, el pueblo romano habrá expulsado de la ciudad a los reyes y habremos consolidado nuestra libertad. A partir de ese día, recaerá sobre la plebe todo lo que les da superioridad a los patricios: poder, honor, gloria militar, nobleza. Roma no será libre si patricios y plebeyos no tienen igualdad de oportunidades. Las palabras de Licinio y Sextio iban calando poco a poco entre la gente, y así llegamos al año 368, año en el que, como estaba todavía el conflicto en Belitras, se volvieron a elegir tribunos consulares, fue otro fiasco en Belitras, y mientras tanto, en Roma la lucha seguía y alcanzaba el punto máximo. La situación estaba tan tensa que la sedición dejaba de ser una posibilidad para ser simplemente una cuestión de tiempo. El Senado nombró un dictador para intentar frenar todo esto, y estoy seguro de que te imaginas quién fue elegido para ello. Efectivamente, Marco Fulio Camilo. A Licinio y a Sextio les importaron 3 pepinos la elección de Marco Fulio Camilo, porque convocaron igualmente a las tribus para votar las leyes. Se había pasado el punto de no retorno, ya no se estaba respetando ni al dictador. El dictador, Marco Fulio Camilo, apareció escoltado por los patricios. Tomó asiento y la asamblea, que se permitió celebrar, discurrió con la anormalidad acostumbrada en los últimos años: vetos, contravetos, discusiones, menciones a las familias, y las tribus empezaron a votar. Las primeras votaron sí a las leyes de Licinio y Sextio, y Marco Fulio Camilo envió a los lictores para que disolvieran la plebe y acabaran con la votación. Pero los tribunos seguían, los tribunos no pensaban dar marcha atrás. El dictador amenazó con convocar un reclutamiento, pero ambos seguían. Y aquí ocurre algo extraño, algo que hace que se acelere todo el relato y se vuelva un poco lioso. Marco Fulio Camilo, en ese momento, dimite como dictador. Y hay 2 versiones. Una dice que por un defecto de forma
su nombramiento era nulo, y otros dicen que los tribunos le tenían cogido por los cataplines, ya que se comenta que esos tribunos habían propuesto y la plebe aceptado que si Camilo tomaba alguna medida como dictador tendría una multa muy fuerte económica o el destierro. Y claro, a Camilo, hablar de destierro, de exilio, le empezaron a entrar flashbacks de Vietnam, de cuando tuvo que irse, y dijo, bueno, yo me voy, porque Plutarco dice que ese miedo le obligó a dimitir, se fue a su casa, y algunos días después dijo, estoy malo, estoy malísimo de lo mío, y renunció al mando. Lo del defecto de forma que dice Tito Livio puede ser la versión oficial, y la verdad es que se piró a su casa y dijo, no, yo no quiero problemas, aquí yo ya estoy de vuelta de todo, tengo ya una edad, yo lo he hecho todo ya en la vida, que os den. Y se fue para su casa y ahí se acabó. Sea como fuere, lo del defecto de forma tiene lógica porque nos cuentan que inmediatamente después de Camilo fue elegido otro dictador, Publio Manlio. Así que bueno, tiene sentido. Lo interesante de este momento entre un dictador y otro es que en ese intervalo de tiempo los tribunos de la plebe celebraron una asamblea y en esa asamblea empezó a haber tiranteces. Se empezó a ver, una vez más, cómo los intereses de una plebe no coincidían con los de la otra plebe. La gente apoyaba las proposiciones referentes a la usura y al reparto de tierras, porque eran cosas que afectaban a la mayoría de la plebe. Pero lo relativo al cónsul plebeyo lo rechazaban. Al fin y al cabo, sí, te puedes llenar la boca de la palabra libertad, igualdad, poder político para la plebe, todo lo que tú quieras, pero un carnicero del Aventino no va a llegar a ser cónsul. Quienes llegarán serán los plebeyos ricos, los únicos que aspiran realmente a un cacho del pastel del poder. Porque la plebe, como lo hemos dicho en los programas anteriores, como por ejemplo en el de Patricios y Plebeyos, la plebe no es una masa homogénea que tenga un único sentido, que tenga un objetivo común. Hay muchas plebes, tantas como necesidades económicas tenga esa gente. Y por eso, algunos apoyaban el tema del reparto de tierras y el problema de la usura, y en cambio rechazaban lo del consulado porque a ellos en el fondo les daba igual, porque no iba a cambiar su vida. Los tribunos de la plebe se enrocaron y lanzaron un ultimátum. O aceptáis todo, o nada. Licinio y Sextio se quitaban la careta, como aquel que dice, y dejaban claras sus intenciones. Si no nos apoyáis en bloque todas las reformas, no vais a tener nada. Mientras tanto, como te decía antes, Publio Manlio fue nombrado dictador y eligió como jefe de caballería a un plebeyo, a un tal Cayo Licinio, diferente al Licinio que era tribuno de la plebe. Publio nos dicen que tuvo que dar explicaciones a los patricios por ese nombramiento. A ver, señores, me lo imagino diciendo, a ver, señores, es plebeyo, pero es buena gente, de verdad. No desconfíen. Y estando así las cosas, en un bando y en otro, Licinio y Sextio anunciaron que, en vistas de que la plebe no iba a aceptar todas las proposiciones de ley, renunciaban a otra prórroga de su mandato como tribunos de la plebe y querían alejarse de todo. Si queréis que luchemos por vuestros derechos, tendréis que aceptar todas las medidas, si no, olvidaos de nosotros. Los patricios se quedaron flipando. Los patricios vieron el giro que había dado esto digno de una serie de Netflix. Finalmente, aunque hubo intercambio de discursos y tal, se reeligieron a los tribunos de la plebe por 10ª vez, y Sextio y Licinio dieron un primer paso a la victoria. Sacaron una ley que daba acceso a los plebeyos al culto público. Se modificó una ley de nombramiento de decémviros de culto y fueron nombrados 5 patricios y 5 plebeyos. Y esa era la primera vez, según las fuentes, que los plebeyos participarían del culto público. Ese primer triunfo calmó los ánimos momentáneamente y se volvieron a elegir tribunos militares para el año 367. Recuerda que todavía seguía el asedio en Belitras, estaban ahí peleando, vete a saber qué están haciendo ahí, pero llevan varios años. El año 367 fue un año animado porque además volvieron a aparecer nuestros amigos los galos. El Senado tuvo que nombrar dictador por 5ª vez y última a Camilo, un Camilo que ya tenía 79 años,
y que tuvo que enfrentarse con los galos de nuevo. No se sabe con certeza dónde tuvo lugar el enfrentamiento entre galos y romanos ese año. Tito Livio y Dionisio dicen que fue en territorio albano y Plutarco nos dice que fue junto al río Anio. Independientemente del lugar en el cual se desarrolló la batalla, cuentan que no fue una batalla épica, los galos no dieron problemas y a la mínima se dispersaron por la zona este de la península itálica, por la región de Apulia. Y ya que estaban, los escritores romanos, los historiadores romanos se acordaron de que había un conflicto en Belitras y nos dicen también que Camilo lo finiquitó rápidamente sin ningún esfuerzo. No será la última vez que oigas hablar de los galos en Italia, porque, como bien nos cuenta Dionisio de Halicarnaso, los galos se acostumbraron rápidamente a la buena vida que ofrecían las tierras italianas. Se hartaron de comer y de beber vino, dormían mucho, se pasaban el tiempo vagueando, según nos cuenta, y también nos dice una cosa muy curiosa, es que los galos empezaron a engordar y que se ahogaban al hacer ejercicio. Así que quizá estos galos no fueran ya los mismos fieros galos que atacaron Roma en el 390. De mutuo acuerdo entre patricios y plebeyos se le concedió, por decreto, un último triunfo a Marco Furio Camilo. Seguramente debido a la edad, se le dio ese triunfo como reconocimiento a una larga carrera, un último homenaje público a un personaje que había dominado la política romana durante tantos años. Era un último homenaje público, un último reconocimiento a alguien tan importante, con tantas victorias, tanta gloria, tanto invent en su vida. Acabada esa fugaz guerra contra los galos, aún teníamos un conflicto pendiente. Un conflicto que, según Tito Livio, se solucionó rápidamente. De repente, nos dice, acabada esa guerra, el dictador y el senado fueron vencidos por los tribunos de la plebe. Se aprobaron los proyectos y se celebraron comicios consulares. Nos lo explica tal cual y se queda tan ancho. Algo tan importante para la historia de la República Romana lo suelta tal que así. De repente se acaba la guerra, el dictador y el senado son vencidos y chimpún. Se me queda corto este relato. Necesitamos una segunda opinión. Plutarco, que escribió una de sus vidas paralelas dedicada a Camilo, da una versión un tanto diferente de lo sucedido. En esa versión, el Senado estaba en contra de que se votara la propuesta de ley para hacer que uno de los cónsules fuera plebeyo. Y como estaba en contra, no consintió que Camilo dejase el mando. Tener un dictador era útil para poder tener controlada la situación. Y un buen día, Camilo estaba en el foro, sentado y despachando, cuando llegó un lictor por parte de los tribunos de la plebe. Ese lictor ordenó a Camilo que le siguiera y alargó la mano hacia él para ayudarle, y en ese momento se lió la de Dios. Echaron del tribunal a empujones al lictor. Camilo se quedó asustado porque la dignidad del dictador había sido violada. Se había armado un follón ahí monumental. Un tribuno de la plebe ordenaba a un dictador comparecer y decidió que la situación había llegado demasiado lejos. Hasta aquí. Tomó consigo a los senadores, ordenó celebrar sesión extraordinaria del Senado y antes de entrar se giró hacia el Capitolio y pidió a los dioses que por favor enderezasen esta situación, ofreciendo además edificar un templo a la concordia si todo se resolvía. En el Senado la bronca fue monumental, pero al final prevaleció el sector más proclive a la causa de la plebe y se decidió que uno de los dos cónsules se eligiese entre los plebeyos. Resuelta la situación, se decretó que el templo de la concordia que Camilo había prometido se hiciese mirando al foro y acto seguido se celebraron comicios. En estos comicios salieron elegidos cónsules Lucio Emilio Mamercino, que había sido jefe de caballería de Camilo, y Lucio Sextio Laterano, que se convirtió así en el primer plebeyo en alcanzar el cargo de cónsul de la República Romana. Y aquí, según Plutarco, se acaba el asunto. Pero Tito Livio sigue, porque el relato de Tito Livio es completamente diferente. En el suyo, los tribunos arrebatan el poder al Senado, mientras que en el de Plutarco es el Senado que, imperando la moderación, otorga a los plebeyos tener un cónsul. Son dos maneras de explicar las cosas muy diferentes. No es lo mismo dar a que te quiten.
siguiendo el relato de Tito Livio en el que se celebran comicios, los patricios no aceptaron la elección. Los patricios se negaron en rotundo a reconocer a un plebeyo como cónsul. La situación otra vez llegó casi al borde de la secesión de la plebe y a un enfrentamiento civil, pero ahí, en ese momento, Camilo intercedió y hubo una negociación. Los patricios acabaron cediendo ante la plebe en lo referente al cónsul plebeyo, si la plebe cedía ante los patricios en lo referente a nombrar a un pretor exclusivamente patricio que administrase justicia en Roma. Spoiler, ese pretor urbano patricio no duraría mucho porque en el 337 también tendrían acceso los plebeyos. Con la aprobación de estas leyes, modificadas eso sí porque al principio exigían que obligatoriamente uno de los cónsules fuera plebeyo, pero lo que se consiguió fue que se pudiera elegir a uno de los cónsules de entre la plebe, la obligatoriedad llegará un poco después, pues con estas leyes se transformó la estructura política del Estado romano. A partir de aquí sí que se empezó a dividir a la gente entre patricios y plebeyos. Y estas leyes provocarán que el movimiento plebeyo pierda su identidad revolucionaria y dejará de existir poco a poco como un Estado dentro del Estado. Esto provocará que con el paso de los años y con el paso de diferentes leyes que iremos viendo, las instituciones plebeyas fueran incorporadas a la maquinaria normal del gobierno. Se volvieron mainstream. La asamblea de la plebe, el concilium plebis, fue asimilado a la asamblea del pueblo, y sus resoluciones, como veremos próximamente en futuras leyes, los plebiscitos, acabaron equivaliendo a las leges. La plebe acabó consiguiendo que los plebiscitos dejaran de ser solo vinculantes para la plebe a ser vinculantes para todo el pueblo romano. Licinio y Sextio buscaban la igualdad política de esa plebe que quería acceder al poder, pero no hay que olvidar que no atacaba al patriciado. Los patricios conservaron el prestigio y muchas de esas prerrogativas políticas. Poco a poco se fueron debilitando, pero nunca fueron eliminadas por completo. Y es en este momento cuando un plebeyo puede acceder al consulado, cuando nace la aristocracia patricio-plebeya, esa nobilitas de la que te he hablado alguna vez. Es aquí donde esos plebeyos ricos acceden al poder por primera vez, y se reparten el poder religioso y el poder político. Pasamos de tener una aristocracia de sangre, cerrada, elitista, el patriciado, a tener una oligarquía cuyo prestigio dependía de la ocupación de cargos públicos y de descender de hombres que hubieran ocupado cargos públicos. Dejamos de tener una aristocracia de sangre y tenemos una aristocracia económica, porque esa va a ser la frontera entre plebeyos, nobilitas y patricios, el dinero. Aquí nace la figura del homo novus, ese hombre nuevo que no es patricio pero sí que será noble, por descender de personas que hayan ocupado cargos públicos o por ocupar él mismo cargos públicos por primera vez. Gente como Cayo Mario, como Cicerón. El Estado romano aquí empieza a transformarse por completo y pasan cosas curiosas, como por ejemplo que ninguno de los 18 tribunos consulares que ocuparon el cargo entre 370 y 367 ocupasen el consulado. Y también es curioso que se esfumasen de los fastos, de las listas de cargos, se esfumasen completamente a partir del año 367 familias patricias de larguísima tradición. Gentes como los Horacios, Lucrecios, Menenios, Virginios, Clerios, los Sergios, los Julios, estos dos, por ejemplo, no vuelven a dar señales de vida en los fastos hasta finales del periodo republicano. Esta nueva nobleza patricio-plebeya no va a entrar en conflicto con los patricios, sino que normalmente se mantendrán unidos por el reparto del poder. A menudo formarán alianzas, se presentarán juntos en candidaturas únicas, porque en el fondo, los plebeyos que acceden ahora al poder y los patricios comparten intereses económicos. Y eso es lo que une a la gente, políticamente, el interés económico. Ahora entramos en una fase diferente de la historia de Roma. Durante este siglo y hasta la Lex Hortensia, de principios del siglo III, la oligarquía patricio-plebeya va a hacerse poco a poco con el control de los resortes del Estado. Pero
Ya iremos viendo esos cambios. Viviremos la aprobación de las leyes genucias, la Lex Owinia, la Lex Ogulnia. Veremos, como te comentaba antes, cómo el plebiscito se convertirá en la herramienta para aprobar leyes. Pero lo que interesa hoy es que tras 77 años desde que se eligieran por primera vez tribunos consulares, en el año 444, esa magistratura quedará ya en el olvido. El poder de los 6 tribunos militares con poderes de cónsul se repartirán en 2 cónsules, que ahora mismo se puede elegir uno plebeyo, un pretor urbano patricio al principio para impartir justicia, y 2 ediles curules que se encargarán del resto de tareas administrativas de la ciudad, como por ejemplo controlar los mercados y supervisar y organizar los juegos públicos. Atrás quedan las dudas sobre el origen del cargo de tribuno militar con poder consular, porque se ha dicho, y en el programa en el cual empezaron los tribunos lo comenté, se ha buscado una explicación en el hecho de que Roma, al ir creciendo, necesitase más manos para poder abarcar todos los conflictos militares que se iba enfrentando, a los que se iba enfrentando. Pero es que también se acabaron nombrando tribunos militares con poder consular en tiempos de paz, en los escasos tiempos de paz que hubo en Roma en esa época. Así que todavía quedan preguntas por resolver sobre este tema. Y volviendo al año 367, sea de un modo o de otro, y como si de una película de Star Wars se tratase, todo acabó, se eligieron cónsules y se celebraron los juegos más solemnes jamás organizados. Este fue además el último servicio que Marco Furio Camilo, según las fuentes, dio a Roma. Y aunque el programa lo voy a acabar aquí, con el restablecimiento del consulado, siendo elegidos cónsules Lucio Emilio y Lucio Sextio, el primer plebeyo, me gustaría acabar este programa comentando que 2 años después, en el año 365, fallecería Camilo, víctima de una epidemia, a los 81 años. No quería que la muerte de Camilo se perdiera al inicio del programa siguiente, como una anécdota, como una línea en la historia, porque tanto para Tito Livio como para Plutarco es una línea. Es decir, hubo una epidemia y entre los muertos estuvo Marco Furio Camilo, porque es un personaje muy importante para esta historia arcaica semi-inventada de Roma, porque con la muerte de Camilo baja el telón un personaje que fue elegido tribuno militar 6 veces, dictador 5 veces, celebró 4 triunfos, fue el conquistador de Velles, el libertador de Roma según las fuentes oficiales, ese que se resbaló e intentó disimular, exiliado, volvió heroicamente, un personaje legendario que a su muerte fue honrado con el título de segundo fundador de Roma, poniéndolo a la misma altura que el mismísimo Rómulo. Aprovecho el temazo para beber agua, Un momento. De verdad que el momento de beber agua cuando acabo el programa es como volver a la vida. Porque yo Roma Eterna lo grabo del tirón, como si fuera en directo. Si me trabo o tengo que repetir algo, lo repito al momento y ya está. Y luego lo corrijo, luego en la edición lo corrijo. Pero intento grabarlo de corrido. Y claro, llevo 1 hora y 47 minutos aquí grabando y la garganta ya es de esparto. Así que voy bebiendo. A veces sí que voy bebiendo a medias de la grabación y luego lo edito, pero intento que sea siempre del tirón, en directo, para ir calentando. Si te fijas, muchas veces al principio del programa estoy un poco frío y luego voy calentando la voz, voy calentando tal, para darle un tono más natural. También quiero que sea natural y aunque a veces no puedo evitar tener que grabar cosas y eso hace que sea complicado porque a veces no puedo evitar el efecto locución de metro. A veces
igual lo has escuchado. A veces se escucha una frase, igual dices, uy, esta palabra no iba aquí. Yo intento disimularlo, pero a veces no puedo. A veces no puedo, porque aunque hablo yo, no siempre tengo la misma voz. Si he dormido poco o he dormido mucho, o es por la mañana, por ejemplo. Si yo grabo por la mañana, tengo la voz más grave que si grabo por la tarde. Entonces eso es complicado, depende de la posición del micro. Yo intento siempre ponerlo en el mismo punto. Y a veces, si has escuchado algo raro, lo siento, pero se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Y lo de hacerlo del tirón lo estoy probando para entrenarme de cara a futuros formatos, quizá directos, quizá, no sé, lo que la vida nos depare. Yo me estoy preparando para lo que sea. Y dicho esto, gracias por estar aquí, gracias por escucharme un programa más, gracias por tu apoyo y te agradezco que me permitas hacerte compañía. Estés conduciendo, estés planchando ahí 5 o 6 horas planchando, estés limpiando, estés en la cama o estés caminando, haciendo deporte. Gracias por dejarme formar parte de tu vida durante este ratito. Porque esto realmente sin ti no tiene sentido. Como he dicho en la promoción, y estoy convencido de que no te lo esperabas y te has quedado con el culo así un poco... Pero este zorro ha sido como Tarquinio Prisco. De repente estabas ahí y... Tremendo spamazo. Es uno de los cambios que quiero hacer de cara a 2022. Recordar la importancia de la suscripción y la importancia también, te lo digo ahora, del like. El like, comentario, si no quieres no, pero el like es muy importante porque eso ayuda a que el podcast esté más presente en lo que es la rueda de los podcasts de iVoox. Y estoy convencido que no te lo esperabas. Y es algo que quiero hacer regularmente en cada programa y no grabar una cuña y ya está. Yo quiero grabar en cada programa una cuña diferente, intentar encajarla dentro de la narrativa que esté explicando en ese programa y que no te lo vengas a venir en ningún momento. Y eso mola, eso me motiva. Como por ejemplo también tenía cambios este año, quería cada mes hablar de las fiestas, pero estoy muy loco. Te lo tengo que confesar, estoy demasiado loco. Y para este programa he empezado a documentarme porque no hice los de enero, las festividades de enero, y estaba documentándome para explicarlo en esta sección y se me ha ido de las manos. Digo, a ver, Iván, llevas 4 páginas solo para hablar de estas cosas en la sección del final, que supuestamente es una sección ligera. Cálmate. Y lo que va a pasar es que va a ser un programa propio. El tema de las festividades romanas igual lo encajo después del programa siguiente, que será también de la República, y quizá hay un programa sobre festividades romanas durante el año, que igual es una única parte o igual son 2, pero el objetivo es repasar lo que sucede mes a mes. Y puede salir un programa muy chulo. Y hablando de cositas chulas, ya sabes que yo en este podcast, dentro del podcast, porque esta sección es yo hablando contigo como si te mandara un audio por Telegram o por WhatsApp, directamente soy Iván, tu amigo, que te está contando sus movidas por audio. En esta ocasión no es publicidad, no me han pagado ni me han regalado el libro ni nada. Yo te traigo URBS, el paseo arqueológico por la Roma antigua de Jean-Claude Golbin, un titán, un maestro, un presa canario de la ilustración, la arquitectura y la arqueología, editado por Despertaferro Ediciones, que tienen mi nómina y la mitad de mi alma cada mes ahí metida en la tienda online. En este libro se nos propone un viaje visual por la antigua Roma, por la ciudad y por los alrededores. Estaba viendo y salía Praeneste. Digo, uy, Praeneste, qué casualidad. De este señor tengo ya 2 libros más. Tengo el de la ingeniería del ejército romano y las ciudades del mundo antiguo. Pues, para explicártelo así con palabras y sin imágenes, ¿tú recuerdas esos libros que eran también paseos arqueológicos? Tú abrías el libro, yo recuerdo que la primera vez que fui a Roma, el año, ahora mismo no me acuerdo, fue el año en el que murió Juan Pablo II. Tenía las reservas desde hacía un par de años y va, y el pobre hombre se nos muere 2 días antes de ir. Me encontré en la ciudad de Roma, que eso era, no se podía uno ni mover. La policía nos daba agua y todo. Pues la primera vez que fui a Roma me compré un libro, un librito que es así como apaisado, en horizontal, que tú vas pasando las páginas y te sale la foto, por ejemplo, del anfiteatro Flavio, del Coliseo,
y luego pones una lámina encima y te sale el dibujo reconstruyendo cómo era, cómo se cree que era originalmente. Pues este señor, con sus libros, hace lo mismo, pero a lo bestia. Con un nivel de detalle, siguiendo las fuentes, increíble. Por ejemplo, hay uno que me ha dejado loco, pero loco de loco. Es una ilustración a doble página en la cual aparecen las exequias de Cayo Julio César. Entonces aparece Julio César ahí, on fire, siendo incinerado. Pero lo más flipante del asunto es que aparece la Basílica Julia en obras y la Curia Julia también en obras. Todo lo que es la parte del comicio en obras. Se ciñe a lo que nos cuentan las fuentes. Y eso es simplemente maravilloso. Me quito el sombrero, no lo tengo puesto, me quito la barba, me quito todo ante Jean-Claude Golvin. Sus libros me flipan. Y algún día me compraré el resto. Algún día. Porque desde que tengo el podcast, madre mía, desde que tengo el podcast no me da la vida para más libros. Ni la vida, ni la cartera, ni la estantería. Y la segunda cosa que quería comentar, que esto ya es el podcast dentro del podcast, como te he dicho antes. La segunda cosa que quería comentar es que el otro día vi en Twitter una imagen en la cual se veía una comparativa entre vídeos de YouTube, canales de YouTube y podcasts. Y con números desmentía la frase ya meme de es que hay demasiados podcasts, todo el mundo tiene un podcast. No hay demasiados podcasts. Nunca hay demasiada oferta en esto. Y esto entronca con algunas personas que me escriben, y yo estoy encantado de que me escriban, preguntándome sobre temas de podcasting y cómo empezar en el podcast, con dudas y tal. Y yo quiero animar a todo el mundo que quiera adentrarse en el mundo del podcast que lo haga, que se tire a la piscina. Y aunque pienses, Iván, es que hay podcasts que ya tienen esa misma temática que yo quiero hacer. Por ejemplo, podcast de historia de, no sé, Egipto. Pues aunque haya otro podcast de historia de Egipto, nadie lo va a contar como lo vas a contar tú. Porque tú eres único y tu forma de contar las cosas no la tienen los demás. Y aunque haya 30 podcasts de lo mismo, tu podcast va a ser único. Y adelante. No hay demasiados podcasts. Lo que sí hay es muchos podcasts que se quedan por el camino. Eso sí es verdad. El índice de podcasts que se graban 2-3 programas y se quedan ahí es muy alto. Porque entrar en esto requiere mucho compromiso. Yo no lo voy a endulzar. Es muy bonito, es muy bonito. Y recibo correos electrónicos muy bonitos. El apoyo de la gente me está de verdad dando unos chupinazos anímicos brutales. Pero también hay que decirlo todo. No es fácil. Es un mundo que requiere mucho trabajo y mucho sacrificio. Y eso es así. Entonces, si estás dispuesto o dispuesta a tirar hacia adelante, que nada te frene. A por ello. Y da igual que haya más podcasts como el tuyo. El tuyo es único, como te he dicho antes. Y yo quiero que le vaya bien a todo el mundo. Porque que le vaya bien a otro no significa que me vaya mal a mí. Por ejemplo, yo soy muy fan del Ocaso de Roma. El Ocaso de Roma es un podcast brutal. Yo me vicié al Ocaso de Roma, o sea, estoy viciadísimo al Ocaso de Roma desde el primer capítulo y me los he escuchado varias veces, porque es una maravilla. Y es historia de Roma, pero es otro periodo, otra manera de contar las cosas, es otra persona. Y eso no implica que porque a él le vaya bien, a mí me vaya a ir mal. No, yo quiero que nos vaya bien a todos. Cuantos más seamos, mejor lo pasaremos. Había pasado mucho tiempo desde el último speech de este tipo y a veces es positivo recordarlo, que no hay demasiados podcasts. Tú, si quieres hacer un podcast, adelante. Adelante. Y si quieres escribirme, quieres preguntarme cualquier cosa, tienes varias vías de contacto. Por ejemplo, puedes escribirme un comentario aquí abajo en el audio, o si quieres algo más personal, puedes escribirme al correo electrónico del podcast, romaeternapodcast@gmail.com. También puedes encontrarme en Twitter en @romaeternafm, que puedes escribirme un DM. También tengo Instagram, romaeternapodcast, o si quieres también está mi cuenta personal, que es @pijusmagnificus, la segunda U con V, porque con las dos U's estaba cogido. Y yo creo que ya está bien de turra por hoy. Yo creo que está bien. Espera. En el spam que he hecho a medio programa, no sé si te has quedado con una expresión que he utilizado, con una frase que he dicho
algo de los lobos de Roma Eterna, unirte a los lobos de Roma Eterna. Y es que me ha hecho gracia porque en el programa anterior lancé un reto, que si no sabes cuál es el reto que lancé, igual es porque no lo escuchaste entero, porque a veces voy dejando pequeñas escenas postcréditos en los programas, y la respuesta de la gente ha sido abrumadora. Y a raíz de eso he pensado que estaría guay que en la comunidad de Roma Eterna fuéramos los lobos y las lobas de Roma Eterna, los lupercos y lupercas, y, hablando de lupercos, dentro de 3 días, el día 15 de febrero, se celebraban en Roma las Lupercales. Allí esa gente toda loca dando latigazos con tiras de cuero por ahí para la fertilidad. Eso lo contaré en el programa que haga de las festividades romanas. Y ahora voy a poner la música y llega el peor momento. Estoy de acuerdo contigo, Joan. Es el peor momento del programa. Cuando digo que te espero dentro de 15 días, porque se vienen cositas, va a haber un combate singular, un galo enorme de tropecientos metros va a retar al romano más osado y el romano más osado le va a dar tremendo puñetazo. Y te espero para escucharlo. Dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Marco Furio Camilo en persona. Tenía ganas de conocerte, hombre. Dicen las malas lenguas que el Senado te ha declarado segundo fundador de Roma. Me alegro mucho por ti, pero déjame decirte algo. Fundador de Roma solo hay uno, y cuanto antes se te meta en la cabeza, mejor te irán las cosas por aquí. ¿De acuerdo? Pues un besito y a dormir.